El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. De ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se le abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Inmediatamente los cielos se le abrieron. Y dice Marcos 1, capítulo 1, versículo 10. Semejante momento, y podemos leer: inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y el Espíritu de Dios descendía sobre él como una paloma. Y Lucas, capítulo 3, versículo 21, nos comenta lo mismo. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí podemos leer, querido oyente, que Jesucristo, orando, dice la Biblia, los cielos le fueron abiertos. Hoy en este estudio bíblico quiero junto con vosotros estudiar cómo los cielos se abren. ¿Cómo se abren los cielos? ¿Qué significa eso? Que los cielos se abren sobre una persona. Pero antes de todo, hay una anécdota aquí interesante, y es esto, que dice la Biblia que el Señor dice: Jesucristo fue bautizado, y dice la Biblia que mientras Él estaba orando, que vino del cielo, dice la Biblia, vino una voz y dijo: Este es mi Hijo, este es en quien yo tengo complacencia. Interesante. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Hay bastantes versículos que nos enseñan que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, todo el tiempo estaban juntos. En el profeta Isaías, capítulo 48, podemos leer una cosa muy interesante, donde dice Jesucristo aquí en Isaías 48, versículo 16: Acercaos a mí, oíd esto. Ahora oíd cómo está escrito este versículo. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Dice: y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Esto es uno de los versículos que nos dan testimonio de la preexistencia de Jesucristo, de la Trinidad de Dios. Aunque la palabra Trinidad así no aparece en la Biblia, sí nos explica algo que nosotros podemos comprender.
Nosotros cristianos, todos los cristianos bíblicos que creen en la palabra de Dios, en los 66 libros de la Biblia contiene 66 libros. 39 en lo que es el Antiguo Testamento y 27 en lo que es el Nuevo Testamento. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, yo recomiendo a cada persona que cuando quiera leer la Biblia, que no empiece a leer en el libro de Génesis, sino que empiece a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan, luego la carta de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Éfeso y así en adelante. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento con su luz, con la persona de Jesucristo, que alumbra el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, el escritor también desconocido de la carta de los Hebreos, nos dice que todo el Antiguo Testamento era una sombra. El Antiguo Testamento es la sombra. Pero en el Nuevo Testamento aparece la luz, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, si quieres comprender la Biblia un poco mejor, te recomiendo que primero leas el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Y entonces, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo, una revelación, es una verdad, es la fe, es el conocimiento, es la lectura de la Biblia que te lleva a comprenderlo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante saber que creemos en un Dios. ¿Es un Dios? Sí. Pero es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por muchos cientos de años al principio de la cristiandad, se estuvo luchando para articularlo de alguna forma. Lo que la fe comprende, algunas veces es difícil expresarlo con palabras humanas. Es verdad lo que dice en el libro de Deuteronomio, donde dice, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, oye Israel, nuestro Dios es un Dios, es uno, es Dios. Ahora, una pregunta. Si es uno, ¿qué necesidad hay de decir que es uno? En el libro de Génesis podemos leer como dice, hagamos al hombre. Luego cuando están haciendo la torre de Babel dice, bajemos. Y en muchos sitios del Antiguo Testamento podemos ver la preexistencia de Jesucristo, que en el libro, en el Evangelio de Juan, es llamado el Logos. Jesucristo es el Logos. Y en este pasaje de Isaías 48, versículo 16, encontramos al Padre, al preexistente Hijo, Jesucristo, y al Espíritu de Dios. Porque dice, y ahora me envió Yahvé el Señor. Me envió. ¿A quién? A Jesucristo y a su Espíritu. Y en el momento que Jesucristo vino al Jordán, allí, porque habían 400 años de silencio. 400 años no se había levantado ningún profeta. Desde el profeta Malaquías, 400 años de silencio había allí en el desierto, allí en el Negev, en Israel, al pueblo de Israel. 400 años no se había oído hablar la voz del Señor. Pero de repente apareció un hombre, un nazireo.
No nazareno. Nazareno, eso significa que viene de la ciudad Nazaret, a donde creció Jesucristo. En el Antiguo Testamento había un grupo de personas, para eso incluso habían leyes del Antiguo Testamento, que se llamaban las leyes del Nazireo. Era una persona apartada, que él mismo se apartaba por un tiempo para el Señor. La señal externa de esas personas eran que no se cortaban el cabello todo el tiempo. Si ellos decían que se consagraban un año no se cortaban el pelo. Si decían dos no se lo cortaban. Pero en el Antiguo Testamento conocemos profetas que eran nazireos de nacimiento. Por ejemplo, el profeta Elías. Elías era un nazireo. El profeta Samuel y también el juez Samson era un nazireo. Nazireo, habían ciertas formas como se tenían que comportar y cosas que le estaban prohibidas. Por ejemplo, comer o beber vino o todo que venga de la viña. Luego, acercarse a un muerto tampoco le estaba permitido. Y tercero, cortarse el cabello. Por eso, los nazireos, ellos tenían un cabello muy largo. Y si ahora haces una cuenta matemática con Juan Bautista era unos cuantos meses mayor que el Señor. Y si tú haces una cuenta matemática sabiendo que el cabello, crece cada día medio milímetro. Si haces una cuenta matemática, Juan Bautista probablemente, a la edad de 30 años que él tenía, en ese momento, cuando se levantó y dijo: «He aquí, una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Cuando Juan Bautista, él entró a las aguas para bautizar, tienes que imaginártelo, que él estaba hasta la cintura en agua, y él bautizaba un bautismo, un sumerger, un entierro de la persona antigua, un arrepentimiento con agua. Y cuando la gente se acercaba a Juan, tienes que imaginártelo, su cabello flotaba sobre la superficie de las aguas. Y el cabello de Juan, probablemente, esa forma de estar apartado y santificado para el Señor, ese cabello de Juan Bautista probablemente tenía 2 metros a 2 metros 40, incluso más. Ahora imagínate, Juan Bautista está bautizando en el Jordán. Su cabello está flotando. La señal de su santificación, la señal que él estaba apartado para el Señor, flotaba alrededor de Juan como un aura. Y la gente que se quería acercar a ser bautizado tenía que traspasar ese cabello para acercarse a Juan Bautista. Todos nosotros tenemos espiritualmente hablando ese cabello. Pero nuestro cabello no se puede ver. Nuestra santificación viene por la gracia. Y el agua donde nosotros estamos no es el agua del Jordán, es el agua del fuego líquido del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Juan Bautista estaba bautizando, Jesucristo se le acercó. ¿Por qué? Era necesario cumplir toda justicia. El Señor lo dice cuando Juan le ve al Señor, él dice: no es necesario que tú te bautices. Pero Jesucristo le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, oye esto, toda justicia. Para traer la gracia de Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que ocuparse de la justicia de Dios sobre nuestra vida. Por eso Jesucristo, el Verbo de Dios, fue hecho carne.
es muy importante saber una cosa. Jesucristo, Él es Dios y Él es hombre a la misma vez. Él no es el Dios que se mezcló con el hombre. Él es tampoco el hombre que se convirtió en Dios. No, 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 no. O como algunos dicen, Jesucristo no tenía un verdadero cuerpo, era un cuerpo solo que de apariencia. No, estás equivocado. Juan dice, en primera epístola de Juan, que todo espíritu que diga que Jesucristo no vino en la carne, es de Satanás, es del anticristo. Y otra cosa, Jesucristo era Dios preexistente, pero por nacimiento, el Dios eterno, el Hijo eterno, cuando vino a la tierra, tomó el cuerpo. Él era completamente hombre y completamente Dios a la misma vez. Es un misterio. Y cuando Jesucristo se fue a bautizar, dice la Biblia algo que nunca había sucedido antes en toda la historia del ser humano. Él va, se deja bautizar para identificarse con la raza humana. Él no tenía pecado. Alguien me dijo, el Padre Nuestro es la oración de Jesucristo. Bueno, déjame explicarlo así. El Padre Nuestro, esa oración, Jesucristo no la enseñó. Pero te voy a decir una cosa. Jesucristo nunca tuvo necesidad de orar el Padre Nuestro. Te digo por qué. Cuando Jesucristo dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, eso es para ti y para mí, en aquel momento. Para Jesucristo no, porque el Padre siempre estaba con Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Jesucristo le fue dado el nombre sobre todos los nombres. Venga tu reino, si Jesucristo era el reino. Hágase tu voluntad, si yo he venido para hacer tu voluntad. Como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. No para, si Jesucristo era el pan de cada día. Y dijo, perdónanos los pecados. Jesucristo nunca pecó. Y líbranos del mal. Jesucristo vino a destruir las obras del mal. Por eso, el Padre Nuestro es la oración que Jesucristo nos dio, pero no es la oración que Jesucristo oraba. Si quieres saber cómo Jesucristo oraba, tienes que leer Juan capítulo 17. Ahí tienes una idea cómo Jesucristo hablaba con Dios el Padre. Pero dice la Biblia, y a eso vamos, ¿cómo se abren los cielos en tu vida? Porque todos nosotros percibimos tiempos donde parece que los cielos se cierran. Y hay momentos que parecen que los cielos se abren. Dice la Biblia en Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3, versículo 21, que mientras Jesucristo oraba, los cielos le fueron abiertos. Pero quiero pediros que me acompañéis porque es impresionante. Mira lo que dice. Mateo 3, versículo 16. Y después que el Señor Jesús fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Ahora tenéis que saber que es interesante que en Mateo 3, 16 dice, los cielos se abrieron de arriba para abajo. Hay momentos donde los cielos se abren de abajo para arriba. Porque si tú lees Marcos 1, versículo 10, y si lees también en Lucas 3, versículo 21, y Mateo 3, 16, vas a ver una diferencia. El uno dice que los cielos le fueron abiertos de arriba abajo. Pero el otro dice que los cielos fueron abiertos de abajo para arriba. Ahí aprendemos una lección. Que hay momentos en nuestra vida que nosotros abrimos los cielos. Déjame explicar una cosa. Si tú eres cristiano, si tú conoces a Jesucristo, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, entonces todos vosotros que tenéis una vida de oración, probablemente
me vais a comprender un poco mejor. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que muchas veces parece que los cielos están cerrados sobre tu vida, pero cuando estás orando, los cielos se abren poco a poco? ¿A que sí? ¿Por qué? Esa es la razón de este estudio bíblico. ¿Cómo se abren los cielos? Los cielos se abren primordialmente de dos formas. Primero, por oración, y segundo, por obediencia. Y quiero ir poco a poco con vosotros, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo, Marcos 1, versículo 10 dice, que cuando Él estaba orando, dice la Biblia, vio abrirse los cielos. ¿Sabes? Hay momentos que tienes que reconocer cuando los cielos se te abren. Los cielos se abren. Hay momentos que tú vas a orar y los cielos ya están abiertos. Son momentos muy especiales. No todos los días son así. No. Hay días que parece que todo el infierno hace todo lo necesario para que tú no sientes los cielos abiertos. Ahora vamos a ver qué son características del cielo abierto. Dice la Biblia en Lucas 3, versículo 21, que aconteció que cuando todo el pueblo fue bautizado, el Señor también fue bautizado. Y ahora oye, y orando, el cielo se le abrió. Hay momentos donde tú vas a orar y los cielos están abiertos. Ahí te tengo que decir, aprovecha el momento. Pero hay momentos donde vas a orar y los cielos no están abiertos. Ahí te digo, tienes que perseverar el momento. Pero solo cuando se abren los cielos, uno percibe esa presencia, esa dulzura presencia del Señor. Los cielos se tienen que abrir. O se abren de abajo para arriba o de arriba para abajo. Pero déjame darte solo una anécdota pequeñita. Cuando en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice que los cielos le fueron abiertos, entonces tienes que saber una cosa, que en griego hay una palabra que significa rajar. Los cielos se rajaron como un manto. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, oh, si tú rajaras los cielos. Ese es el cumplimiento. El salmista dijo, oh Señor, si tú puedes rajar los cielos, abrirlos. Y en la oración de Jesucristo se cumplió ese versículo. Jesucristo rajó. ¿Os acordáis cuando Jesucristo murió en la cruz a las puertas de Jerusalén? ¿Qué pasó con el velo? Se rajó. Jesucristo rompió el velo del acceso al Señor, el velo de su presencia, el velo que el cielo se aparte de la tierra. Y los cielos se abren. Los cielos se abren por oración o por obediencia. ¿Qué significa eso, tener cielos abiertos sobre tu negocio? ¿Qué significa tener los cielos abiertos sobre tu familia? Porque necesitamos cielos abiertos. Los cielos tienen que estar abiertos. Y parte de nuestra herencia es que podemos dominar, como dice la Biblia en Salmo 103, 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué significa tener cielos abiertos? Es interesante que en la Biblia conocemos las ventanas del cielo, pero en la Biblia también conocemos la puerta hacia el cielo. La Biblia conoce varias ventanas, pero solo una puerta. En el cielo hay ventanas. Hay solo 2 veces en hebreo se usa el término y se abrieron las ventanas de los cielos. ¿Dónde? Cuando cayó el agua de Noé y cuando en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, y yo abriré las ventanas o compuertas de los cielos. Ese término en hebreo solo se usa 2 veces. Una vez es para
destrucción en el tiempo de Noé, pero que nunca más se va a cumplir, porque el profeta Isaías capítulo 54 dice que así como yo juré en los días de Noé que nunca más las aguas de Noé iban a venir sobre las tierras. Vendrán otras aguas, sí, pero no las aguas de Noé. Las aguas de la completa destrucción, nunca más. La segunda vez que el Señor dice que abre la ventana de los cielos es cuando nosotros, por amor, por fe, traemos los diezmos al Señor. Ahora después vamos a ver la bendición y el poder que tienen los diezmos. Ahora después lo voy a explicar brevemente. Pero dice la Biblia que hay muchas ventanas. En el cielo hay muchas ventanas, pero en el cielo solo hay una puerta. Y otra cosa, las ventanas no se abren hacia el cielo, las ventanas se abren hacia la tierra. Yo no sé si tú algún día hiciste una construcción de casa, una renovación de casa. Es muy importante saber hacia dónde se abren las ventanas. Y las ventanas del cielo están construidas para que de arriba se abre para abajo. Es interesante. Pero la puerta se abre de abajo hacia arriba. Déjame explicarte. El cielo tiene muchas ventanas que se mueven, que se abren por obediencia y por fe. Pero la puerta hacia el cielo es el final de un camino. Solo hay un camino que te lleva hacia el Padre. Solo hay un camino que te lleva a la vida eterna. Es un camino que tú andas y al final del camino hay una puerta. Ese camino y esa puerta es una persona, es Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Jesucristo Salvador. Es el único hombre que te lleva a la presencia de Dios el Padre. Cuando tú vives como cristiano, tú vas por ese camino profetizado y prometido en el profeta Isaías, un camino que a donde el más torpe, como este que está hablando ahora, como el más torpe no va a perder el camino, no se va a caer, porque el camino, o voy a explicarlo de otra forma. El evangelista Reinhard Bonnke, una vez en una entrevista le preguntaron que cómo él, ya a la edad casi de 80 años, cómo él mantenía el fuego. Y él dijo, no, yo no mantengo el fuego, es el fuego que me mantiene a mí. Y no soy yo el que pretende de estar en el camino, es el camino que me protege a mí. El camino, Jesucristo, Él es tu pastor, Él te guía, Él te protege, Él te lleva de la mano, Él lo hace, por su gracia. En el momento que tú haces un pacto con Jesucristo, ¿cómo funciona eso? En el momento que tú dices a Jesucristo, sí, Señor, yo quiero seguirte, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, en ese momento se hace un pacto en el cielo entre ti, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Luego ese pacto se demuestra en la Santa Cena. Este fin de semana vamos a celebrar la Santa Cena, que es muy importante. La Santa Cena es muy importante. La Santa Cena no es algo solo simbólicamente. No. Estáis equivocados, perdona. Absolutely. La boda de un hombre y una mujer no es solo algo simbólico. No. Es algo verdadero. Por eso, lo mismo que una boda tiene poder. Sí, es un símbolo. Se dan los anillos, se festeja, se viene juntos, de acuerdo. Pero ese matrimonio no es simbólico, es verdadero. Por lo mismo es la Santa Cena. La Santa Cena de Jesucristo tiene un poder tremendo. Lo que para los judíos era el Pesach, la salida de Egipto, para nosotros es el Pesach,
es la salida del pecado. Los judíos festejan el Pesach, la salida de Egipto. Nosotros cristianos celebramos la Pascua como la salida del pecado y de la muerte. Y nosotros, cuando nosotros oramos, la puerta en el cielo se abre por tu relación, pero las ventanas se abren por tu oración. La oración tiene un poder tremendo. Me preguntan, pastor, ¿cómo tengo que orar? No importa cómo tienes que orar. Lo importante es que ores, así como tú lo haces, hasta el momento que las puertas del cielo estén abiertas. ¿Sabes? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 23, el Señor habla de cielos cerrados. Y déjame explicarte esto. Es interesante que Deuteronomio, capítulo 28, tiene 68 versículos. Y de los 68 versículos, 14 son de bendición, vamos a decir, y 54 de maldición. Si tú lees Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos los recibimos, lo experimentamos por la gracia de Jesucristo. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en la casa, bendito en el campo, bendito toda tu familia, bendito el trabajo. Tus enemigos vienen por un camino, serán por 7. Es lo que dice el Señor, tú no serás la cola, tú serás la cabeza de todo. Es una promesa. Pero a partir del versículo 15 dice que entonces venían las maldiciones. Y ahora oíd una cosa. En versículo 23 dice, atención, y parte de esa maldición es, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Significa que ni lo bueno de arriba puede alcanzarte, que ni el fruto de la tierra puede crecerte para ti. Por eso, todos los que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos bajo la gracia. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 28, y quiero que estés atento, dice versículo 1 y 2, acontecerá si oyeres atentamente a la voz del Señor. ¿Ok? Y dice versículo 2, si oyeres la voz del Señor atentamente, entonces estas bendiciones te alcanzan. Y ahora oíme, querido oyente, ¿quieres saberlo? Ningún católico, ningún evangélico, ningún adventista, ningún pentecostal, ningún anglicano, ningún ortodoxo, cualquiera, nadie de nosotros cumplió los primeros 2 versículos de Deuteronomio capítulo 28. Si tú y yo somos bendecidos a partir del versículo 3, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Querido oyente, quiero que sepas una cosa. No es tu justicia, no es tu obediencia. Es la obediencia de Jesucristo. Si lees atentamente en la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 15, 16, 17, adelante dice que por una obediencia fuimos justificados. ¿Qué obediencia? La tuya, por el amor de Dios. Fue la obediencia de Jesucristo. Fue Jesucristo que cumplió Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2. ¿Sabes por qué tú y yo podemos ser bendecidos? Por la gracia de Jesucristo. En el momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor por fe, tú vives en estas bendiciones. Pero que nunca se te olvide, no es tu mérito, no has sido tú, tú y yo nunca hemos cumplido Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. En esta tierra todos han pecado. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado. Y dice el versículo 24, pero son justificados gratuitamente
gratuitamente por su gracia. Y por eso tú y yo podemos vivir en estas bendiciones. Tener el cielo como bronce significa tener las cosas pesamente difícil. Las cosas te desgastan, las cosas no funcionan. Cuando los cielos están cerrados, son como de bronce. Y significa que las cosas no van bien. Es una promesa del Señor que Él te va a abrir los cielos. Los cielos abiertos significa tener acceso directo a aquel que gobierna en los cielos. Los cielos abiertos nos permite ir más allá de lo que nosotros pensamos. Hay 3 cielos. Existe el cielo visible, cuando tú de noche alzas los ojos y ves las estrellas. Existe el cielo, tercer cielo, donde está el trono de la gracia, de la gloria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y existe el cielo entre los cielos. Vamos a llamarle el segundo cielo, porque la Biblia en ningún momento le llama segundo cielo. Solo habla del tercer cielo, que es el cielo de la gloria. Y en ese cielo es donde está la guerra espiritual que experimentó Daniel y otros profetas en el Antiguo Testamento. Lo pudieron experimentar como los poderes diabólicos en el segundo cielo pudieron retener 21 días un ángel. Pero ahora oye una cosa: los cielos ahora están abiertos, porque vino el Mesías, traspasó el Verbo, traspasó del tercer cielo, traspasó el segundo cielo, nació en el primer cielo y regresó como hijo del hombre, Bar Adam Ben Enash, como dice en hebreo y en arameo, y regresó al tercer cielo. Los cielos están abiertos si tienes una relación, si tienes fe, si tienes perseverancia con el Señor. Cuando uno tiene los cielos cerrados, parece que hay una nube oscura sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre el ministerio. Y por eso necesitamos cielos abiertos. En el momento que nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿algún día te diste cuenta que al principio del Padre nuestro habla de 3 cielos? Cielos. Pero luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, en el tercero, así también aquí en la tierra. Es interesante que todos nosotros empezamos a orar, y esta oración del primer cielo es huida en el tercer cielo y impacta al segundo cielo. Por eso tienes que seguir orando. Tú y yo tenemos acceso por la gracia a la presencia. Salmo 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu gracia tengo acceso a tu casa. La casa del Señor, su presencia, su iglesia, presente en la tierra, presente en el cielo. La nueva Jerusalén, el nuevo templo, la presencia del Señor, el trono de la gracia en el cielo y en la tierra. Cuando tú no tienes los cielos abiertos aquí en la tierra, ¿sabes lo que pasa? Las puertas están abiertas, las oportunidades están abiertas. Hay fruto, hay recompensa para todo lo que tú haces. Por eso Jesucristo, cuando oraba, Él abrió los cielos. Él lo abrió para nosotros. Aprovéchate. Es el momento de orar, como dice la Biblia. Ahora buscad al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor, dice el profeta Oseas. Y cuando buscas al Señor, cuando oras al Señor, cuando le cantas, le adoras, los cielos se te abren. Pero hay otra forma como los cielos se abren. Quiero solo mencionarlo corto, muy corto. En otro momento lo haré. Primero, los cielos se abren, atención, por oración. Pero hay otra cosa que dice en el profeta Malaquías: traed los diezmos y yo abriré la ventana de los cielos. Pero ahora te voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento
para que veas que los cielos también se abren de otra forma. Y dice que la Biblia dice en Hechos 10 que un ángel vino a un hombre llamado Cornelio, centurión. Y dice la Biblia, atención, que él había dado muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo, a la memoria delante de Dios. Y mire, querido oyente, mire, si tú eres cristiano, nadie te puede obligar a orar. Es algo que tú tienes que hacer. Si tú eres cristiano, nadie te puede obligar a leer la Biblia. Lo tienes que hacer tú mismo, si no, no tienes aprovecho. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo nunca es obligación, siempre es fe, siempre es obediencia. Me preguntan, pastor, ¿tengo que dar los diezmos? No, no lo tienes que dar, pero si los das, serás bendecido. Otra vez, ¿alguien te puede obligar? No, no, solo en una secta te obligan a diezmar y ofrendar. Bajo Jesucristo, y quiero que estéis atentos porque no quiero extenderlo, lo haré en los próximos días. La pregunta, ¿tienen cristianos que diezmar? En los próximos días lo vamos a desarrollar profundamente. Tú no lo tienes que hacer, pero quiero decirte una cosa, que funciona. Porque si algo funcionaba bajo la ley, ¿cuánto más funciona bajo la gracia? Si bajo la ley de Moisés, el Señor dijo, traed los diezmos y yo abro la ventana de los cielos y derramaré bendición en abundancia. Si eso fue bajo la ley y funcionaba, ¿cuánto más bajo la gracia? Si algo funcionaba bajo los profetas, las escrituras, la ley, ¿cuánto más va a funcionar bajo la obediencia, la fe y el amor? Por eso, cuando alguien me dice, pastor, tengo que diezmar. No, tú no tienes que diezmar. Pero, el Señor ha dicho que el que lo haga de corazón, amor y cariño y fe, Él le va a abrir la ventana de los cielos. ¿Por qué? Porque los cielos se abren por oración, por compasión, como vemos con Cornelio, pero también por obediencia. Los diezmos son la llave maestra de las ventanas del cielo. Los diezmos tienen un poder tremendo. Yo personalmente, yo no obligo jamás a alguien, por favor, por el amor de Dios. Pero cuando alguien me pregunta, ¿usted, pastor, diezma? Claro, absoluto. ¿Por qué? Primero, para enseñarle al Señor mi agradecimiento, para enseñarle que he comprendido quién me da la fuerza, la bendición y la salud. Para enseñarle al Señor, yo sé quién me ha bendecido. Y segundo, yo sabiendo que el Señor me ha prometido traer todos los diezmos al alfolí y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición en abundancia. Yo necesito esa abundancia aquí en el cielo. En la tierra. Yo lo necesito. ¿Por qué? Para mi vida, para mi familia y mucho más para la iglesia Pasión por Cristo y Dynamis Radio. Querido oyente, honestamente, con la mano al corazón, ¿de qué pensáis que todo se paga esto? ¿Sabes qué? Gente con amor, con cariño, que me ayudan mes a mes para que muchas más personas puedan oír el Evangelio. Nosotros no le cobramos a los programas. Y hasta ahora no hemos cobrado a las cuñas, que algo que vamos a cambiar, porque si alguien hace dinero con las cuñas que yo le hago gratuito, otra vez, si alguien hace dinero con las cuñas que yo lo hago gratuitamente, entonces la cosa cambia. Si yo lo hago gratuito, yo espero que ellos también sea gratuito. Pero si ellos
venden entradas y hacen cosas y cogen ofrendas para lo que cual yo lo hice gratuito, entonces tenemos que hablar de nuevo. Algo que vamos a cambiar en Dynamis Radio. Porque no es justo. No es justo. Casi ni una vez jamás ha venido alguien a decir: tome, pastor, una ofrenda, gracias por todas las cuñas que nos está haciendo. Never, jamás. Tampoco lo quiero. Yo vivo por fe, porque sé una cosa, que yo no vivo de lo que recibo, yo vivo de lo que doy. Mi siembra, mis diezmos que yo doy al Señor de todo corazón con mi esposa Victoria, yo doy de todo corazón y yo veo la mano del Señor. Querido oyente, no te puedes imaginar cómo los cielos se te abren cuando eres obediente con los diezmos y las ofrendas. En los próximos días os voy a dar la oportunidad de hacerlo. Si quieres abrir los cielos, en los próximos días vamos a hacerlo, porque yo quiero que te vaya bien. A ti, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, que os vaya bien en vuestras familias. Porque, a ver, vamos a aclarar una cosa. La economía no le pertenece a los bancos. No, ladies and gentlemen. Ahí estamos equivocados. El profeta Ageo capítulo 2, versículo 8 dijo: mía es la plata y mío es el oro. Dios el Padre es el propietario de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y cuando Jesucristo dijo: Señor, es lícito darle los impuestos al César. Ay, cuánto yo hubiera deseado que Jesucristo hubiera dicho no, eso hubiera sido la gloria, pero lamentablemente no lo hizo. Pero él dijo: dale al César lo que es de César, pero dale a Dios lo que le pertenece. Ahí vemos lo que al Señor le pertenece: nuestra vida, nuestros frutos, nuestro tiempo, nuestra atención. ¿Sabes, querido oyente? Los cielos se te abren orando. Los cielos se te abren siendo un sembrador, diezmando, siendo compasivo con los pobres. Los cielos se te pueden abrir. Los cielos se te pueden abrir sobre tu negocio. Los cielos se pueden abrir sobre tus ahorros. Que el Señor dé bendición y multiplique lo que tú tengas.